Kamisaki, aski hutawi aka aymar yateqawiru. Nayan sutihaq Roman Pairumani, Nayawa humana yatichirimaya. Hichuruja kallanta ñaniwa aymar yateqawimpi. ¿Cómo estás? Bienvenido a este canal de aprendizaje del idioma aymara. Mi nombre es Román Pairumani y el día de hoy vamos a introducir al aprendizaje del idioma aymara. Empezamos. Para poder aprender el idioma aymara, es necesario introducirnos sobre algunos aspectos que tienen que ver con el aprendizaje del idioma aymara. Por ejemplo, la gran pregunta que siempre se hacen es referente a desde cuándo se habla el idioma aymara, cómo se habla, quiénes hablaron el idioma aymara. Existen varios estudios, todavía muchos estudios en camino, sobre el origen de lo que es el idioma aymara. Y esto obviamente tiene que ver con las culturas, con el desarrollo de las culturas precolombinas. Algunos lingüistas como Teodoro Marca dicen que el aymara, la palabra aymara como tal, proviene de tres palabras. Está conformado por tres palabras como Jaya, Mara, Aro, ¿sí? Jaya, Mara, Aro, ¿sí? Que por separado, cada uno tiene su propio significado o interpretación en el idioma castellano. Jaya, que llegaría a ser lejos, Mara, año, Aro, que sería idioma. Entonces, traduciendo, interpretando, Hayamararu significa lengua o idioma de muchos años. Es así que todavía solamente se dice que el idioma aymara se habla hace muchos años, pero no se tiene exactamente desde cuándo se habla el idioma aymara. Esto se debe principalmente a que el idioma aymara anteriormente no tenía una escritura o no tiene una escritura propia. Vale decir que no hay vestigios de escritura de culturas que hablaban posiblemente lo que es el idioma aymara. Por ejemplo, algunos dicen que los tiwanacotas en Bolivia y toda su expansión dicen que hablaban lo que es el idioma aymara. Otros dicen que hablaban otros idiomas, incluso dicen el quechua. Sin embargo, la cultura tihuanacota como tal no tiene una escritura, solamente son las interpretaciones que se dan a partir de las iconografías que se han ido plasmando en monolitos, en estelas y muchos otros objetos. Entonces, a partir de eso se van interpretando, ¿no?, lo que sería el conocimiento o la ciencia de esta cultura misma, ¿no? Entonces, es así que no se tiene una fecha exacta del origen de lo que sería el idioma aymara. Ahora, ¿dónde se habla este idioma? Principalmente se habla en los países en Sudamérica como Bolivia, Perú y Chile. Sin embargo, también se habla en Argentina y otras regiones. Y hoy más que nunca, los aymaras tienen o se han expandido a otros territorios, a otros países, ¿no? No solamente de Latinoamérica, sino del norte e incluso de Europa y otros continentes. Al migrar a otros países, los aymaras consigo han llevado lo que es la cultura y también lo que es el idioma aymara. Es así que en muchos países del mundo se puede escuchar hablar lo que es el idioma aymara. Pero principalmente en esos tres, incluyendo Argentina, se habla lo que es el idioma aymara. Ahora, ¿desde cuándo se habla el idioma aymara? El idioma aymara se habla de hace muchos años atrás, pero a partir de 1612 aparecen los primeros escritos del idioma aymara. En 1612 escribió el padre Ludovico Bertonio, quien era párroco, y escribió el primer libro que se llamaba El Confesionario. En este libro escribió todas las confesiones de los indígenas, ¿no?, en base a lo que es la signografía latina. Recuerden, antes en la Iglesia Católica básicamente manejaba lo que es el latín como escritura y habla. Entonces, ellos o él ha escrito el aymara en base a la signografía latina. Y a partir de ello han aparecido otros escritos, ¿no? Los cronistas principalmente han escrito muchos otros documentos, sin embargo, todos en base a signografía latín o lo que sería el castellano.
Es así que a partir de que aparece la escritura, hasta 1980 aproximadamente, el Aymara no tenía una escritura uniforme, no tenía reglamentado lo que es la escritura. ¿Sí? En 1984, en Bolivia, a través de un decreto supremo, se estandariza, se normaliza la escritura del idioma aymara. Entonces, a partir de eso, entonces, ya se tiene fijado, ¿no?, los consonantes, las vocales, todo lo que conforma los fonemas del idioma aymara. Ahora bien, si tomamos en cuenta lo que es el idioma aymara, también es importante tener claro las características, ¿no? Muchos, absolutamente muchos, tienen miedo a aprender o simplemente les parece complicado aprender un idioma, y más aún lo que es el idioma aymara. Ahora, esto tiene que ver con dos características que tiene el idioma aymara. Uno, que es aglutinante, y otro que es sufijante, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que a partir de una palabra raíz se van añadiendo sufijos y la palabra raíz se va convirtiendo en una palabra grande, ¿no? Una palabra grande, y a medida que se va añadiendo los sufijos, va cambiando de significado. Por ejemplo, tenemos en Aymara una palabra, tal vez es la más larga, que se utiliza muchas veces como trabalengua para aprender la vocalización de lo que es el idioma, ¿no? Dice, ¿no? Entonces, es una palabra que está conformado a partir de la palabra raíz que es aru, ¿no? Idioma, ¿sí? Ahora bien, aquí en el ejemplo podemos ver, ¿no? Tenemos una palabra raíz que es guagua, ¿no? Guagua significa bebé, puede ser hijo, hija, dependiendo del contexto, ¿no? Ahora ahí están añadidos cuatro sufijos, cinco sufijos, ¿no? Naka, pa, pini, raki y wa, ¿sí? Entonces, no es que se tiene que pronunciar así de forma separada, sino solamente aquí estamos demostrando de que es solamente una palabra raíz, y a partir de eso se han ido añadiendo otros sufijos. Entonces, esto se pronuncia como una palabra que sería Wawanakapapinirakiwa, ¿no? ¿Qué significa eso? Significa son sus hijos, es sus hijos siempre, ¿no? Eso significa, pero en Aymara se va a escribir solamente en una palabra. Y cada uno de estos sufijos tiene su significado, ¿no? Por ejemplo, el sufijo naka sirve para pluralizar, ¿no? En castellano utilizamos la letra S para pluralizar, en Aymara utilizamos el sufijo naka, ¿ya? Y en las próximas clases vamos a ir aprendiendo cada uno de estos sufijos de tal forma que usted no tenga ninguna complicación. Entonces, eso es la característica, o esas son las características del idioma aymara, que tal vez por eso aparenta ser difícil el aprendizaje, pero en realidad no es, ¿no? Y precisamente en eso está pensado este curso, ¿no? Con estas lecciones que vamos a ir subiendo a la plataforma, va a ir usted aprendiendo desde lo más elemental hasta lo más complicado del idioma aymara. Ahora, ¿por qué es importante aprender el idioma aymara? ¿No? Principalmente para mejorar las interrelaciones comunicativas. Muchas veces, todavía en el área rural, existen personas monolingües que solamente hablan el aymara, ¿no? Ellos en algún momento migran a las ciudades, ¿no? No pueden comunicarse. O personas que solamente hablan el castellano u otro idioma, quieren comunicarse con estas personas monolingües, tienen la dificultad de hacerlo. Entonces, aquí aprender el idioma aymara le va a facilitar a usted poderse comunicar. Y seguramente usted tiene otras respuestas, ¿no? Le dejo a usted para que pueda responder. Con eso terminamos el día de hoy. Hacemos una cordial invitación para que pueda seguir nuestra siguiente lección. Aquí abajo en la descripción del video también le dejamos enlaces de nuestras redes para que nos pueda seguir y seguir aprendiendo lo que es el idioma aymara. Hikisinkama.